Hola chicos, literatura 116. Otra vuelta de tuerca a la figura y obra de Benito Pérez Galdós. En los dos vídeos anteriores hemos hecho un repaso rápido, sucinto y práctico, sobre todo para estudiar por examen. En este vamos a procurar pues disfrutar. Es como si en el otro te hubiera dado el trigo y en este te voy a dar la paja. Ya sé que es un vocabulario al que no estáis acostumbrados ahora, ya olvidados y lejos de las labores agrícolas, pero a los animales se les daba paja con trigo o trigo con o paja con cebada, paja con centeno. Nunca se les daba el cereal solo porque eso no es digerible para los animales. Perdón por la distancia que hay. Y esta paja es una cálida paja de anécdotas, de saborcillo humano que nos encariñan con el personaje. Los libros, claro, no se pueden hacer eco, un libro de texto de todo esto. Meten alguna cuñita de vez en cuando para suscitar el interés, pero no es lo normal. Yo he leído pues todo lo que ha caído en mis manos, lo que he podido. Tengo aquí dos resúmenes, dos extractos y a ver si no me pierdo, aunque ya te digo que estos dos vídeos me voy a conceder la libertad de perderme, ya que en los otros dos estuve atado de manos. En fin, pues mira, este niño, Benito Pérez Galdós, nace en una familia de 10 hermanos. Familia numerosa, como tocaba. ¿Dónde? Pues en el archipiélago balear hay dos islas de mayor superficie, que ya sabes que son la Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, Tenerife. Entre ambas discurre la niñez de él. Primero en Gran Canaria, en la ciudad capital de Gran Canaria, que es Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas. Ahí su padre, militar ya retirado, que había luchado y participado en la Guerra de la Independencia, piensa que si Galdós nace en el 43, en 1843, pues su padre fácilmente, en los años de principio del siglo 1800, cuando se desarrolla la relación hispano-francesa, primero de ahí cuánto te quiero, vamos a luchar contra los ingleses en Trafalgar, que nos dieron palo, y luego, acto seguido, Napoleón, en su angustia por evitar la hegemonía inglesa, pues se pone contra Inglaterra y nos quiere utilizar a nosotros también, territorialmente, estratégicamente y potencialmente, porque España todavía era la que más bocados tenía para sacar con todas sus colonias y posesiones. Dijo, si tengo a España lograré más fuerza contra Inglaterra, y nos va cogiendo, pero con trampas. Mediante la invasión velada, etcétera, como ya te he explicado en los vídeos de historia. Y entonces es cuando pegamos el giro, media vuelta, y automáticamente nos ponemos con los ingleses y contra los franceses. Y en estas guerras napoleónicas, que así se llamaron, o guerras de la independencia, es cuando el padre de Galdós participa en ellas. Y a sus hijos, sí, porque cuando estuve en la guerra, no sé qué, bueno, a contar batallitas, pero batallitas que le entusiasmaban a Benito o a Benitín, y no solo su padre, sino también un tío suyo, hermano de su madre, pues también con lo mismo. Y esto le metió a un niño tímido que era él, le dio mimbres para hacer los cestos de su fantasía. Tanto que le dejaron atrapado para
toda su producción literaria posterior. Él entendía que la experiencia vivida prácticamente por sus contemporáneos, padres, iba a decir hermanos, no, padres, tíos, abuelos, había que aprovecharla, porque era una fuente inagotable de valores humanos, valores de poder hacer estética, valores literarios, vamos, dignos de ser vividos y de ser recordados y plasmados para la posteridad, que fue lo que él hizo. Le llevan a un colegio de moda, un colegio de ideas modernas, un colegio donde ya se permitían hablar de Darwin, del darwinismo, que luego se refleja en alguna también de sus primeras obras. En concreto, la que más habla de sus momentos e impresiones de infancia que los liga él a su madre. Una madre muy autoritaria, hombre, tenía que serlo con 10 hijos. ¿Quién puede mandar una casa? Lo digo también por mi abuela. Con 10 hijos, que no fuera una marimandona. Pues claro, Dolores, su madre, lo era. Que la historia luego lo ha entroncado. Esta señora era muy mandona porque era hija de un antiguo funcionario de la Inquisición, de los últimos años de la Inquisición. El señor o el abuelo Galdós, que de ahí viene el apellido. Un señor donostiarra, creo que era de Azpeitia. Bueno, dice, nace en Madrid un 10 de mayo, con las flores. Muy bien. Hasta que muere en Madrid, un frío invierno. Nace en primavera y muere en un invierno. Reflejo de la vida misma, un 4 de enero de 1920. Nace en el 43 y muere en el 20. Lo catalogan ya de principio como novelista, pero también como dramaturgo y cronista. Es decir, que deja en sus obras testimonio de la vida real que él vivió. Y político, que eso ya es otra faceta. Si tuviera que meterme a decirte que es político, pues nos podríamos pasar no un vídeo, sino 14 vídeos. Voy a poner el reloj en hora para que no me pegue sustos luego. Dice, se le considera uno de los mejores representantes, por supuesto, de la realista española. Hay quien le considera el segundo después de Cervantes, con el que le ligan mucho, sobre todo por su encaje irónico, humorista y bondadoso de la realidad que te cuentan. Sobre todo en el bondadoso. No arisco ni ácido. No. Nos mira. Nos describe. Habla como nosotros. Pasa nuestras palabras al papel. Pero siempre con un deje de cariño. De que nos quiere. Esto lo hicieron Cervantes y también Galdós. También lo hizo Lope de Vega, pero Lope de Vega pintó nuestro lado más alborotado, mientras que Cervantes y Galdós pintaron nuestro lado más íntimo, intenso, vívido, familiar. Esto es lo que hicieron. El crítico y literato Max Aub, con este apellido de padre alemán, dice que Galdós, como Lope de Vega, asumió el espectáculo del pueblo llano. Sí, es que nosotros el pueblo llano somos un espectáculo. Tú coge tu casa a diario,
tu casa un día de fiesta, tu clase a diario y también el día de fiesta, cuando alborotáis y hacéis fiesta. Es un espectáculo. Somos espectáculo. Merecemos ser plasmados en películas, en novelas y en ensayos. Somos protagonistas de espectáculos. La vida. Bueno, pues dice que Galdós, como Lope de Vega, asume el espectáculo del pueblo llano y con una cámara, con una intuición, con una captación, con una absorción serena, sin... no, serena, profunda, que no se queda solo en el actuar, te dice el por qué y de dónde venía y por qué nosotros dijimos o hicimos esto en ese momento. Y total, sin olvidarse de nada, de las circunstancias ni de lo más mínimo detalle de la realidad. Y dice que coge esto de la sociedad, si esta era la sociedad, lo coge, lo trata con cariño, lo transforma, lo escribe y nos lo devuelve con sus obras. Dice, nos lo devuelve al pueblo rehecho, artísticamente transformado, como solo los buenos literatos saben hacer. Dice de ahí que desde Lope ningún escritor fue tan popular para la gente de su tiempo. Lope sí, él no va más. Pues el siguiente en popularidad, en vida, fue Galdós. Cervantes no. Fue popular, pero ni mucho menos llega a las cotas de Lope y de Galdós. Ahora bien, en cuanto a consideración artística y literaria en el mundo, dice que por encima de Lope, después de Cervantes colocan a Galdós. O sea, en cuanto a consideración de crítica y de todos los demás. Ensayos, comentarios, etc. Bueno, esto en consideración en palabras de Masaur. ¿Qué más podíamos decir de su infancia? Pues que era un niño, ya hemos dicho, tímido, y le encantaba dibujar. Su imaginación en el dibujo. La pintura, lógicamente también, y la música, ya desde pequeño. Y aquí añade, pero ya un poco forzada y solo en este apunte dice ya la literatura. Pero la mayoría de ellos no dicen que tuviera una preferencia ya por la literatura, aunque sí por escribir, por manifestarse. Hay quien dice que ya que no, que leía libros de autores consagrados y todo esto, pero solo lo he encontrado una vez. Y dice que su imaginación era ya desbordante. Poca participación en la vida exterior mediante la palabra, pero una producción interior imaginativa muy buena. Muy buena. El señor Galdós, yo le definiría a la moderna o al inconsciente como un señor escáner. Él pone la realidad ahí, en la máquina del escáner, y con todas esas pasadas mínimas y detallistas y detalladas, coge hasta el más mínimo granito detalle de la sociedad. ¿Con qué? Con su retentiva y con su memoria, que dentro de las facetas de memoria, que tú sabes que hay varias, su memoria visual, la memoria fotográfica que llaman otros, era extraordinaria. Demostró en alguna ocasión que era capaz de recordar detalles mínimos de haber visto en una sala, en esto, en lo otro, pasado 25 años y se acordaba todo.
de cómo eran las sillas, de dónde estaban, el cuadro que había. Impresionante. Ingresa en el 52, es decir, cuando tenía 9 añitos, en ese colegio que te he dicho que era muy adelantadico, de San Agustín, que aplicaba una pedagogía activa y bastante avanzada para la época. Bueno, durante los años en que comenzaban a divulgarse en España las polémicas teorías darwinistas, que unos ponían eso, ahora resulta que venimos del mono, esa era la crítica despectiva. Situación de las teorías darwinistas y de su infancia, en las que se hace eco de obras suyas, por ejemplo, en No ya perfecta, que ya hablaremos. Bueno, obtiene el título de bachiller en artes en el 62. Es decir, empieza en el 52 y luego hasta el 62 obtiene el título de bachiller en arte. Con ya 19 añitos. Y aquí con sus 19 añitos, tímido, pero cargado de sentimientos, llega a su casa una chica guapísima, una cubana bonita, salerosa, que era hija natural de un hermano suyo, que lógicamente, en buena deducción de relación familiar, debería haber sido o ser llamada sobrina suya. Pero no, todos los libros y apuntes que he cogido la califican como prima, con un nombre muy simpático. El nombre familiar que le daban era Sisita. Él se queda loco por ella. Loco. Bueno, hay quien dice trastocado. Hasta el punto de que su madre, la sargento Dolores, le dice: esto no puede seguir así. Vete haciendo las maletas. ¿Dónde me? A Madrid. Y allí lo mandó. Y con un viaje de aquellos de época, en vapor, en el que, por cierto, lo pasaba muy mal en barco, que es una de las razones por las que luego fue muy poquito a su tierra. Y es que no se podía ir en avión, solo se podía ir en barco. Avión no había. Y luego, mediante varios trenes, transbordos, caravanas por Despeñaperros, porque los trenes todavía no habían hecho túneles, lógico, pues llega a Madrid para que se le pasara la fiebre de su prima Sisita. Con la llegada de su prima a su casa, el joven sufre una transformación emocional y sus padres deciden mandarlo a la capital. Llega a Madrid en septiembre del 62. En el mismo año, para empezar, el otoño y hasta allí. Se matricula en la universidad. Pagaría las tasas. Y se matricula. Empezaría a asistir. No le gusta, pero cuando salía, el teatro, los cafés, las tertulias, las mozas, porque le iba mucho la marcha al 2. Y dice que allí, en la universidad, conoció a Giner de los Ríos, del que hemos hecho un vídeo anterior, que era el máximo exponente de las teorías krausistas. Aquel filósofo mediocre, más bien, pero que tuvo un impacto muy importante en la ideología española, para oponerlo al clericalismo, al tradicionalismo y conservadurismo. En el otro vídeo ya está. Entonces, ¿qué hizo? Pues teatros, hacer reuniones de amigos. Oye, todos los canarios, vamos a hacer una tertulia. Hizo una tertulia, la tertulia canaria, en Madrid. Acudía al Ateneo, ese sitio céntrico de pensamiento que todavía puedes visitar, aunque te vas a llevar la impresión que me llevo yo de un poco mugroso ya,
porque en el afán de no transformar nada, pues se ha quedado un poquito viejecillo. Pero bueno, la saga de los cuadros con los que han sido presidentes del Ateneo es meterte en el corazón de la historia casi. Allí desde el Duque de Rivas, pasando por este, todos son personajes que fueron directores del Ateneo. Allí, durante una conferencia de Leopoldo Alas Clarín, el asturiano de los paliques y de la regenta, trabó amistad con el famoso crítico y novelista, con Clarín. Era un asiduo de los teatros, no se perdía una obra. Piensa que en ese momento, en el 62, ya estaba el teatro de Echegaray, un teatro y el teatro también de ahora no me sale nosotros Lope de Ayala. ¿Y quién era el otro? Jolín, qué memoria tengo. Menos mal que lo he dejado dicho en vídeos. Bueno, y no se perdía una obra. Dice, este año comienza a escribir ya, que ya había escrito antes, empezando por su pueblo, en Gran Canaria, en el periódico local que se llamaba El Ómnibus, como diciendo ómnibus, que significa, sabes, para todos y con todos, pues aquí se puede escribir todo el mundo y de todo. Y ahí escribió. Luego, cuando estuvo en Santa Cruz de Tenerife, escribió también, pero ya picando sátira social. La contestación de todo buen joven y adolescente que hace gala de serlo. La vida, el que no pasa esa fiebre de contestacionismo, de contestatario, y la quema, dicen que luego la va quemando mal quemada durante toda su vida. O sea, son etapas que dicen hay que quemar. Bueno, bien. Comenzó a escribir como redactor meritorio significa sin sueldo, en los diarios de allí, en concreto dos, en La Nación y en El Debate. No estaba de casa, estaría de patrona, vivía también con algunos familiares suyos, en concreto con un hermano, que fue siempre como su paraguas allí en Madrid, porque creo que tenía un hotel. Entonces estaba allí. Por cierto, que en las biografías de Galdós no se dice cuándo su familia se trasladó a la península, pero es obvio que se trasladó porque luego nos hablan siempre de que vivía en casa, de que sus padres para huir de la Revolución del 68 cogían el barco y se iban para Canarias, o sea, que significa que residían en Madrid. Pero bueno, él se sacudía un poquito el yugo familiar, la disciplina familiar y sobre todo la disciplina de su madre. Claro, normal lo que nos van a decir. Dice, albergado, dice, bueno, llevaba una vida cómoda, albergado primero por dos de sus hermanas, y después en casa de su sobrino Hurtado de Mendoza, que era el que tenía el hotel. Desaliñado, es decir, no le pidieras tú que fuera con el pantalón bien puesto, ni con la camisa bien puesta, ni bien peinado, desaliñado en el vestir, y se conformaba siempre con llevar tonos oscuros para pasar desapercibido. No me ponga esto que es muy llamativo. No, tonos oscuros para pasar desapercibido. En invierno llevaba como complemento una bufanda blanca, con un extremo para la espalda y otro extremo para el pecho, y un puro, que eso sí, lo cogió de su tierra canaria, el buen tabaco, el puro de hoja, no el de picadillo, el de picada, sino ese puro, que luego seguramente le regalaría bastantes al que fue luego su amigo, a José María de Pereda, ahí en Santander. Dice, un puro a medio fumar, porque el puro sabido es que se suele apagar si no estás continuamente chupando, por eso van siempre con el encendedor o el chisquero. Cuando el puro es muy pequeñito y quieren apurarlo y se van a quemar las cejas, entonces es cuando ponen esa cara de...
para encender el cigarro sin quemarse. Dice, en la mano. Y cuando estaba sentado, pues tenía siempre a sus pies su perro alsaciano. Le encantaba tener perro alsaciano. Se cortaba el pelo al cero, rápido, y sufría horribles migrañas. Ese dolor sordo, a veces intenso, persistente, que ha sido el coco de la investigación, uno de las, ¿cómo se dice? Dolores, iba a decir algias, claro, algias sí, es el sufijo, dolores más resistentes a la investigación. Y creo que hoy todavía no está totalmente resuelto. Yo he tenido alumnos que tenían, y personas que he conocido que tenían migrañas, pasaban mal, muy mal. Bueno, pues él sufría migrañas. Era proverbial su timidez, pero qué chico más tímido. Bueno, y alguno diría, profe, tímido, pero con las mozas tenía éxito. Él las mataba callando. Él sabía, tendría sus trucos también de galán tímido, que es una manera de ligar, que dicen por aquí, que le hacía ser parco en palabras. ¿Qué voz tiene? Pues yo no le he oído nunca. Él prefería toda su actividad interna, la externa, poquita. Y su aspecto manifestaba una modestia increíble. No quiere darse Paulo, ni ser atendido, ni hacerse notar. No, él más bien hacerse pasar desapercibido totalmente, hasta el punto de que le hacía sufrir el hablar en público. Bueno, va, tú di algo. Sufría para hablar en público. Entre sus dotes se contaba el poseer una memoria visual portentosa de la que ya te he hablado, y una retentiva increíble, que le permitía recordar incluso capítulos enteros del Quijote y detalles minúsculos de paisajes que solo había visto una vez o estado una vez, 25 años antes. De ahí nació igualmente su gran facilidad por el dibujo. Todas estas cualidades desarrollan en él una de las facultades más importantes para el novelista, lo mismo que para el policía, el detective, la capacidad de observación. Voy mirando a ver si me pasa algo. Mira, de su primera época en Madrid, en un librito que escribe de viejo ya, cuando estaba prácticamente ciego, algo así como sus memorias. Le habían tirado mucho de la lengua. Oye, pero que no nos has contado nada. No. Es que su primera etapa de niño y de todo esto es muy parca en anécdotas y en esto, porque es que él no soltaba prenda nunca. Pero bueno, ¿qué hacías allí cuando era niño? No soltaba prenda. Era, como dirían hoy, muy cerrado. Bueno, y de viejo, ya, de mayor, se propone y dice, bueno, voy a contar algo. Que hay quien dice que lo hizo para que otros no hurgaran y rebuscaran y encontraran cosas que no le gustarían. O sea, como cerrándoles el camino. Pues mira, ¿qué es lo que dice? Dice, entré en la universidad donde me distinguí por los frecuentes novillos que hacía. Hacer novillos es no asistir a clase. Que en otro sitio dicen hacer pellas. En mi pueblo era jugarse el colegio. ¡Ay, vas a jugar al colegio como se entera su madre! Bueno, diré, como he referido en otro lugar, escampándome de las cátedras, de las clases. Ganduleaba por las calles, plazas y callejuelas, gozando en observar la vida bulliciosa de esta ingente y abigarrada capital. Mi vocación literaria se iniciaba con el prurito dramático, es decir, de hacer rápidamente algo para el teatro dramático. Y si mis días, es cierto, se me iban a enflanear, mira qué verbo utiliza, enflanear, ir como un flan, imagínatelo, por una calle, por otra, meterte, perderte, vagabundear,
Dice, es cierto que por los días yo hacía eso, pero por las noches no. ¿Y qué hacías? Dice, invertía parte de las noches en emborronar dramas y comedias. Frecuentaba el Teatro Real y un café de la Puerta del Sol, donde se reunía buen golpe de mis paisanos canarios. En aquellas andanzas por Madrid le tocó también vivir algún momento de apuro, como fue una revuelta estudiantil en el 65, en la noche de San Daniel, que pasó a los anales de la historia. Y dice, y en la Puerta del Sol me alcanzaron algunos linternazos, porque las linternas estas que utilizaban entonces, que serían pues como hachones para encenderlos y tal, servían también de instrumento disuasorio para las turbas. Dice, de la Guardia Veterana, que así llamaban entonces a la Guardia ocupada del orden público. Y en el año siguiente, el 22 de junio, dice, memorable por la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil, desde la casa de huéspedes, donde yo estaba, en la calle del Olivo, en que yo moraba con otros amigos de pupilaje, de hospedaje, pude apreciar los tremendos lances de aquella luctuosa, sangrienta jornada. Los cañonazos atronaban el aire. Madrid era un infierno. Bueno, una de las obras que más me impresionó cuando asistí al Teatro Real fue La venganza catalana, de Antonio García Gutiérrez, sobre la que hemos explicado en los vídeos, sobre aquella aventura de los almogávares, que unos la idealizan cuando en la realidad histórica más bien la ponen a caldo, y todavía hay muchas reminiscencias, todas peyorativas, de lo que supuso en aquellos lugares aquella incursión de los almogávares. Los cronistas y biógrafos de Galdós recogen ese mismo año que empieza a escribir, pero siempre sin penas. En 1867, en el 67, y no había dado un golpe al agua en la universidad, por lo que en el año siguiente, 68, dijeron, oiga, este estudiante, a ver, no presentado, bórrele ya la matrícula, bórrele, ya no está matriculado. ¡Hala! Le quitaron la matrícula, es decir, ya no era estudiante de Derecho, que es aquello para lo que le habían mandado sus padres a Madrid. Y él no había hecho nada. Pregunta, ¿un mal estudiante, un poco cabra loca, durante tu adolescencia y juventud para llegar a ser famoso y para llegar a ser luego bueno en algo? No. Que también hay de todo. También hemos tenido gente súper estudiosa y todo, que ha dado frutos y han sido más constantes, etcétera, etcétera. Pero es cierto, sobre todo con los románticos. Y Galdós, aun siendo realista, nadie negará que tiene un corazón romántico, un corazón, o sea, su fotografía, su escáner, el hardware, digamos, de su construcción novelística, el realismo y naturalismo, pero luego al lado tiene un software que es un corazón inmenso. Hago aquí un alto para seguir con el siguiente vídeo. Venga, hasta ahora.